Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Diseño Agronómico y Diseño Hidráulico de Riego Tecnificado por Goteo y Aspersión, cuya ponencia estará a cargo del ingeniero Raúl Laime. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación, y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el pase. Hola, hola, buenas noches con todos. Bien, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Laime Choje, soy agrónomo de profesión y hoy día vamos a tratar el tema, lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico de riego tecnificado por goteo y aspersión. Para lo cual, no agradecer a la institución CIP, Capacitación Internacional Público-Privado, que brinda diplomado, especializaciones, actualizaciones, entre otras. Si las personas quieren participar por vía chat para no desordenarnos. Y también vamos a tener un espacio de 5 minutos para poder participar, para poder dar comentarios, intervenciones. Bien, antes que todo, ¿no? Vamos a hablar de un riego tecnificado, un sistema de riego eficaz para los cultivos agrícolas. Bueno, les voy a comentar más. Vamos a basarnos cuál es lo que tenemos que seguir, las pautas, cómo tenemos que sacar, por decir, el cálculo del caudal, lo que es la medida de presión. Entonces, no estaríamos haciendo una breve introducción en cuanto a lo que es el riego tecnificado. Cuando hablamos de riego tecnificado, vamos a hablar de un aprovechamiento eficiente de los recursos acuíferos, ¿no? Lo que es el agua, a partir del uso adecuado de la tecnología en beneficio de la agricultura. Está diseñado para saber cuándo, cuánto y cómo regar. Entonces, la pregunta ahí sería, cuando hablamos de cuánto, cuándo y cómo regar, ¿a cuál estaría perteneciendo? ¿A lo que es sistema de riego o diseño agronómico o diseño hidráulico? ¿A cuál de estos dos temas estaríamos hablando cuando hablamos cuándo, cuánto y cómo regar? Bien, definitivamente. Cuando hablamos del diseño, vamos a hablar de dos diseños bien importantísimos, lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico. Ya vamos a especificarlo posteriormente. Entonces, ¿no? Esto nos va a permitir aplicación a nuestros cultivos de forma eficiente lo que es el recurso agua. A la vez también que es fertilizantes, el famoso fertirriego, ¿no es cierto? Por mediante inyección. Podemos aplicar nutrientes de forma segura, de forma eficaz, con una efectividad mayor a 80-90%. El sistema de riego tecnificado a la vez no tiene ese nombre porque cambia la aplicación de agua y los fertilizantes en la cantidad precisa y en el momento más oportuno. En ese proceso, ¿no? Una red de tuberías con diferentes emisores, ¿no? En un proceso, una red que va a ser, ¿no? Distribuida al campo. Y lo más eficaz, ¿no? Como introducción, lo más eficaz va a ser lo que es el método por goteo, ¿ya? Y esto pues va a aportar la humedad necesaria en función de la capacidad que tiene el terreno para retener y para que haya más variabilidades a considerar. Lo que viene, ¿no? La presión, el tipo de plantaciones, las necesidades de producción, ¿no? Con esta breve introducción estaríamos ya hablando lo que es en realidad lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico. Aquí veamos qué es el diseño agronómico y diseño hidráulico, ¿no? En riego tecnificado por goteo. Las ventajas que nos da este sistema de riegos tecnificados.
Como ventaja tenemos, ¿no?, ahorro importante en mano de obra, ya es más fácil, no nos va a reducir costos, logísticas, a la vez, y el ahorro importante de fertilizantes, ya que no se va a desperdiciar, sino va a ser aplicado mediante inyección. Y los productos fitosanitarios, que mayormente se aplican para tratar problemas como enfermedades, algún plaga que ataca en las raíces, a las raíces, o también productos sistemáticos. Entonces es buenísimo el sistema de riego por goteo. No ser menor el volumen mojado, es lo que nos importa más, que es que va a ser, el punto de riego va a ser localizado. Ya a la vez siendo que no es necesario la nivelación del terreno. ¿Por qué? Porque va a ser a presión. Muy bien. Otro, el aumento de producción y precocidad en las cosechas, ¿no? Vamos a procurar, cuando nosotros aplicamos este sistema de riego, va más rápido, vamos a acelerar su desarrollo. Hablemos, por ejemplo, de los cultivos secanos, ya que no tienen sistema de riego tecnificado, pues a veces nos juega lo que es el factor ambiental. Y tu cultivo sí se va a desarrollar, pero de forma uniforme, no variando, haciendo limitaciones en su etapa fenológica. Mientras que cuando se aplica este sistema tecnificado, nuestra cosecha va a ser, ¿no?, de precocidad, al ahorrar energía a la planta. A la vez, permite seguir con otros labores al no mojar todo el terreno. Así es, no se puede hacer con ahí normal labores culturales, control de malezas, evaluación fitosanitario del campo, entre otras. Y hay eficiencia de riego entre el 80 y 95%. Ya eso es la eficiencia que tiene, ¿no?, el sistema de riego. Cuando hablamos por aspersión, que es 80, y lo que es el riego 95%. Bien, también tenemos, ¿no?, fases de diseño de un sistema de riego por goteo. Datos de partida. Ya cuando hablamos datos de partida vamos a hablar ubicación geográfica del terreno, historial del terreno, que se ha cultivado, el tipo de suelo, ¿no?, lo que es el punto de conducción de agua, la humedad, lo que es humedad relativa, entre otras. ¿Ya? Entonces, ahí es donde que vamos a hablar de datos de partida. Y nos van a ser, ¿no?, digamos, datos que nos va a servir para hacer nuestro diseño agronómico, lo cual viene a ser parámetros de riego. ¿Ya? Las medidas de riego, de lo que hablábamos, cuándo, ¿no?, cuándo vamos a regar, con qué frecuencia, cómo, ¿cierto? Y cuánto de agua vamos a utilizar, cuántos litros, ¿no?, por hectárea, de repente por planta. Entonces, todo ello, todos los parámetros de riego, vamos a sacar en el diseño agronómico. Ya después de ello viene lo que es la sectorialización, ¿no?, que ahí viene, hay que hacer ciertas medidas, ¿no?, para poder hacer ya lo que es el diseño hidráulico en función a la sectorialización. Entonces, ya en diseño hidráulico ya vamos a hablar, ¿no?, todo lo que es sistemas de lo que es la tecnología en sí, ¿no? Por eso llamamos de riego tecnificado, porque vamos a hablar, ¿no?, de diseño hidráulico, en lo cual vamos a hablar de unidades de riego, el cabezal, lo que son tuberías, emisores, no sé, todo ello, y red de distribución, todo el procedimiento está dentro del diseño hidráulico, ¿ya? Cabezal de riego, lo que hablábamos, grupo de impulsiones, y también vamos a tener los filtros, puntos de fertilización,
automatización, lo cual viene, ¿no? La placa de programaciones. En la placa solamente se hace pues programación en función a tu diseño agronómico, ¿no? El encargado de automatizar programa con ciertos diseños, ¿no? Cuando, digamos, cuando ya no hay humedad, ¿no? El sensor que se instala en el campo de forma instantánea avisa lo que es la placa automatizado y de forma automática, ¿no? Va regando el campo, ¿no? Es una, digamos, una tecnología bien avanzada, ¿no? Que cuando hablamos de lo que es programación de riegos y la automatización, ¿no? En la placa. Todo este procedimiento son los fases del diseño de sistema de riego por goteo. Bien, ahora sí, un poquito más. Vamos a especificar lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico. Cuando hablamos de diseño agronómico, vamos a hablar de las necesidades de agua para el cultivo. Ahí tenemos lámina de riego a aplicar, tiempo de riego, qué tiempo vamos a aplicar, 2 horas, 3 horas, 1 hora, ¿ya? Frecuencia de riego, cada qué tiempo. Hoy día he regado y mañana también riego, ingeniero, o no, ¿cierto? Ya unidades de riego y cuántas las unidades de riego es que van a ser las divisiones entre tuberías secundarias. Caudal de sistema de riego, también el caudal y presión del sistema de riego. Todo ello, más que todo, lo que es caudal, va a ser, ¿no? Dentro de lo que es diseño agronómico. Ya cuando hablamos de presión, ya vamos a entrar a lo que es diseño hidráulico. Muy bien, entonces ahí tenemos diseño agronómico y diseño hidráulico, ¿no? Y cuando ya hablamos de diseño hidráulico, nos vamos a hablar lo que es el flujo de agua en tuberías a presión. En tanto como riego por goteo como riego por aspersión, ya vamos a utilizar a presión. Cuando hablamos no presión, vamos a tener este riego por aspersión, microaspersiones, ¿no? Y ya siendo más eficaz. En lo cual se va a hablar, ¿no? Selección del emisor, ¿ya? Ahí se hace selección del emisor, ¿no? En lo cual se va a determinar también cuánto de caudal del emisor se requiere en función al cultivo. Longitud de lateral, ¿no? La distancia de longitud de lateral del sistema, longitud de tuberías, ¿no es cierto? Lo que va a distribuir al campo, diámetros de tuberías, elección de equipos de riego. Ya todo ello, todo lo que es instalación de los procedimientos, las tuberías, todo ello es diseño hidráulico. Ya, entonces creo que queda clarísimo estos dos temas importantísimos. Igual ahí tenemos necesidades de, ¿no? Cuando hablamos de diseño de agua, necesidades de agua, selección de emisor, tamaño de unidad, número de unidades. Diseño hidráulico, ¿no? Dimensionamiento de tuberías, sistema de filtrado, sistema de fertilización, sistema de bombeo. Y aquí vamos a ver ya más o menos qué datos tenemos que considerar para hacer el diseño agronómico, porque hablábamos de punto de datos, donde a la hora de hacer el diseño agronómico tenemos que basarnos a los datos obtenidos. Ya, entonces tenemos que, para hacer la instalación, no tenemos que basarnos en la predicción de evapotranspiración, ya lo que hablábamos de los datos. Ya tenemos que hacer mediciones de evapotranspiración máxima de la plantación a regar. Ya, pero ¿con qué lo mido lo que es la evapotranspiración? Ahí tenemos evaporímetro, lisímetro, ¿no? Las cuales nos va a determinar la cantidad de evapotranspiración, lo que se pierde el agua por horas, ¿no? Al día. Ya eso es lo que vamos a determinar
con estos dos equipos, ¿no? Que nos va a ayudar para determinar la cantidad de pérdida de agua por evapotranspiración. El requerimiento de agua, ¿no? Se determina en función de diferentes parámetros, entre los que debemos siempre considerar los siguientes. Ya, condiciones climáticas, porque por alta temperatura y todo ello, vamos a tener, ¿no? Evaporación y transpiración, para lo cual no se tienen que tomar datos de temperatura, porque no todos los lugares van a tener la misma temperatura. Si estamos en la sierra, en la selva, en la costa, vamos a tener diferentes parámetros de temperatura. Y conste a datos de temperatura, vamos a tener lo que es la evapotranspiración, para lo cual no se considera condiciones climáticas. A la vez, lo que son características de la plantación. Y cuando hablamos de características de la plantación, no vamos a hablar de las necesidades de agua del cultivo. ¿Cuánto de agua necesita el cultivo? Igual, por día o por campaña, ¿no es cierto? Ya, o hasta desde la siembra hasta la cosecha, si es en cultivos, digamos, anuales. Pero cuando hablamos de perennes, mayormente vamos a hacer cálculos de la necesidad de agua, ¿no? Por campaña. Bien, ahí no, también se habla lo que es el coeficiente del cultivo, cuantifica, ¿no? La influencia del cultivo a regar. Entonces, estas características de plantación, el requerimiento de agua de cada cultivo, eso también en función al cultivo. Lo que requiere agua, por ejemplo, el cultivo de pitahaya con el cultivo de vid no va a ser igual, es muy diferente. Entonces, en función a los cultivos se va determinando lo que es el diseño agronómico. Cuánto de agua voy a utilizar para regar mi campo de cultivo. A la vez, también, ¿no? Se considera lo que es el ciclo de cultivo. Ya, y el ciclo de cultivo estamos hablando de toda su etapa fenológica del cultivo, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a regar, ¿no? En este caso, un cultivo, no mayormente cuando hablamos de estos diseños que se instalan, no son para cultivos perennes. Se ha visto poco para cultivos anuales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, ¿no? A la hora de hacer labores culturales, se va dañando, tenemos que moverlo, no sé, hay ciertas, digamos, ciertas incidencias, ¿no? Cuando se instala en cultivos anuales. También, ¿no? Depende bastante del productor, de cómo lo maneja. Bueno, aquí pues hay que establecer los momentos críticos donde se nos permite un déficit hídrico. Ya, entonces ahí tendríamos, ¿no? El diseño agronómico. Ahora, antes de pasar a diseño hidráulico, el diseño agronómico para el riego por goteo con riego por aspersión, ¿será lo mismo o no debe tener su propio diseño agronómico? A ver, el diseño agronómico va a ser igual para ambos sistemas de riego, como riego por goteo y riego por aspersión. Cuando hablamos de diseño agronómico, sí va a cambiar los datos, ¿ya? Pero el procedimiento no cambia. O sea, cuando hablamos de condiciones climáticas, nos va a cambiar lo que es temperatura, nos va a cambiar lo que es la necesidad del agua incluso. O sea, como hay más pérdida, cuando hablamos de lo que es diseño tecnificado riego por aspersión, ¿no? Vamos a tener más pérdida de agua por evapotranspiración. ¿Por qué? Porque estar no hay de forma, digamos, expuesto. Mientras que el riego por goteo es más localizado. Los datos van a cambiar, sí, ¿no? Así sea diseño agronómico para goteo, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de diferentes cultivos. Si hablamos de vid y hablamos de cítricos, los datos van a cambiar. Pero lo que no cambia es
¿no? El procedimiento. Eso es. Bien, ya, entonces creo que ahí está claro. Ahora sí estaríamos hablando, ¿no? De lo que es diseño hidráulico. Bien, aquí tenemos, ya, diseño hidráulico, ¿no? Para las instalaciones, ¿no? Lo que es el riego tecnificado. Ya una vez que ya se ha determinado, ¿no? Las necesidades del cultivo para el periodo máximo de demanda, ¿no? Ahí es donde que vamos a lo que se determina, ¿no? En lo que es en diseño agronómico, hemos determinado, ¿no es cierto?, cuánto de agua vamos a necesitar. Y mayormente no siempre hablamos en el periodo más crítico, donde que hay mayor temperatura y por ende mayor evaporación, ¿ya? Y a la vez, ¿no? El consumo de agua del cultivo. ¿En qué etapa fenológica necesita más agua? Y mayormente, ¿no? En etapa de cuaje, en formación del fruto, en mayoría de los cultivos, es ahí donde que va a necesitar, ¿no? La máxima necesidad del agua. Y a la vez en desarrollo vegetativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque transpira, para que pueda ganar carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Entre otras. Entonces, ya teniendo ya de haber por allá, una vez que se ha determinado las necesidades, ¿no? Lo que es el diseño agronómico, ¿no? Hay que fijar la eficiencia de aplicación que desea conseguir con la instalación, lo cual ya viene, ¿no? La instalación ya viene lo que es el diseño hidráulico, ¿no? De tal manera que la cantidad de agua a aplicar a cada planta en dicho periodo no sea el adecuado, asegurando así que todos los árboles de la plantación reciban la dosis de agua que se ha fijado como adecuado. Ya la cantidad de agua de riego a aplicar no viene dada por la expresión. Ahí tenemos, ¿no? La fórmula, las necesidades brutas, ¿no? Que vamos a tenerlo por metros cúbicos por hectárea, ¿ya? Entonces, las necesidades brutas va a ser igual, ¿no? Que se va a medir por metros cúbicos por hectárea, esa es la unidad de medida, va a ser igual, ¿no? 100 por necesidades netas. Ya brutas es que es todo, ¿no? Lo que lo voy a aplicar desde mi punto de reservorio, la cantidad de agua. Ahora, necesidades netas es lo que va a ser consumida, ¿no? Va a ser consumida por el cultivo, ¿no es cierto? Entonces, lo multiplico, ¿no? La necesidad neta se multiplica, ¿no? 100 por necesidades netas, que también va a ser en unidad de medida metros cúbicos por hectárea, ¿no? Dividida, ¿no? Por eficiencia de aplicación, que va a ser en porcentaje. ¿Cuánto es la eficiencia de la aplicación? ¿No? Si es 100%, mira, por decir yo lo pongo eficiencia de aplicación, es 100%. Ya quiere decir, no, que no hay evapotranspiración. Todo lo que es necesidad bruta de lo que le estoy mandando desde mi reservorio, todo está consumiendo mi planta. Pero no va a ser así. No, vamos a considerarlo 95%. Entonces, eso va a ser la eficiencia de aplicación, ¿no? En caso de lo que es riego por goteo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La fórmula. Ahí seguimos con lo que es ya hemos hablado lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico. Ahora vamos a hablar ya en ambas, ¿no? Lo que es el diseño de riego por goteo y más vamos a hablar lo que es el diseño de riego por goteo porque es lo más importante. Y también vamos a hablar un poco ahí lo que es el riego por aspersión. Bien, entonces, ¿no? En diseño de riego por goteo, ¿no? Se realiza un diseño agronómico previo al diseño hidráulico, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades del cultivo, ¿no? Como ya veníamos diciendo, ¿no? De cómo se va a aplicar, cuándo se va a aplicar y cuánto vamos a regar, ¿ya? Entonces, ¿no? El diseño agronómico nos va a decir, ¿no? El número de disposición de los emisores.
¿ya? En función al cultivo. Por decir, si yo hablo, vamos a hablar de lo que es en cultivo de vid, ¿ya? El número de exposición de los emisores va a ser menos que en el cultivo de palto, ¿no? Por decir, yo en vid vamos a tener, ¿no? Hasta dos, hasta cuatro emisores, pero con menor caudal. Ahora en palto incluso no vamos a tenerlo hasta 6 emisores, ¿no? Por planta. ¿Por qué? Porque requiere más agua. Ya entonces así es como es lo que nos va a dar en diseño agronómico, ¿no? Caudal necesario por emisor y planta. Ya también en diseño agronómico vamos a determinar, ¿no? Lo que es el caudal necesario por emisor y planta. Por emisor porque es la cantidad de agua que se va a consumir por minuto por hora, ¿no? Lo que va a mojar al suelo. Bien, ya también ahí vamos a ver cómo se hace, ¿no? Duración de riego, ya duración de riego, intervalo entre riegos. La duración de riego es cuánto tiempo voy a regar. Intervalo entre riegos quiere decir, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada qué tiempo? ¿No? Hoy día se ha regado, mañana se riega o no, o pasado, o una vez solamente a la semana, no lo sé. Entonces, ahí se determina el diseño agronómico y nos va a decir, ¿no? Todo lo que estamos viendo y bien, bien detallado. ¿Ya? Bien. Eh, bueno, hablemos los datos de partida para el diseño hidráulico, ¿no? Que son dosis neta de riego en periodo de punta, ¿ya? Por eso se habla, ese periodo de punta no es el digamos, donde que se consume o donde que se necesita más agua, ¿no? Y va a ser determinada por milímetros por día. Y el porcentaje de suelo mojado. Muy bien. Profundidad esperada de raíces, ¿cierto? También eso se va a hacer, ¿no? Con una evaluación de lo que es calicata, ¿no? Cerca a la planta sin dañar las raíces. Ya intervalo máximo y mínimo deseado entre riegos, ¿cierto? Marco de plantación o superficie ocupada por la planta. Resultados de una prueba de campo para conocer el bulbo húmedo y necesidades de lavado, lo cual sería mantenimiento. Ya, ok. Después de ello veamos lo que es programación de riegos. Ya para hacer la programación del riego tenemos como recomendación, ¿no? De riego que debe posteriormente controlarse, ¿no? Mediante sondas de tipo ¿no? Lo que es el TRD. Ya es un time, ¿no? Su nombre viene del nombre en inglés, ¿no? Lo que es el Time Down Reflectometry, refractómetro, ¿no es cierto? Ahí, y los tensiómetros, métodos gravimétricos, ¿ya? Y para lo cual, ¿no? Para hacer nuestra programación de riegos, eh, tenemos que basarnos a datos meteorológicos, ¿ya? ¿No? Y lo que es temperatura, lo que es humedad relativa y lo que es también eh, tipo de suelo, porque según ello también vamos a tener, ¿no? Los aspectos de evaporación y lo que es la filtración también. ¿Ya? Y después de ello viene, ¿no? La determinación de evapotranspiración de referencia. ¿Ya? Precipitación efectiva, también si en zonas donde que tenemos lluvia, también se tiene que considerar precipitación efectiva. Y características del cultivo, lo que ya veníamos diciendo, requerimiento de agua, en su punto más crítico, y necesidad de agua de los cultivos, ¿no? Teniendo ya las características del cultivo y precipitación efectiva, ya tenemos ya los datos de lo que es necesidades de agua de los cultivos. Ya características del sistema de riego y datos edafológicos. Al final, ¿no? Tendríamos ya nuestra programación de riego. Y ahí es donde que vamos a tener, ¿no?
lo que es cantidad, las horas, ¿no? La cantidad de horas que se va a regar, ¿no? Con qué frecuencia se va a regar. Y ya veamos, ¿no? Después de ello, ¿no? Lo que es el diseño de los componentes, lo cual vendría a ser, ¿no? El diseño hidráulico y cuáles son sus componentes de este sistema, ¿no es cierto? Vamos a tener primero que todo, ¿no? Fuente de agua. Puede ser un punto de captación, un río, no lo sé, va a ser, ¿no? Un pozo de subterráneo también, ¿no? Eso va a ser fuente de agua. De ahí, de ahí tenemos, ¿no? Tuberías de conducción, ¿no? Tuberías de conducción, lo cual viene a ser, ¿no? Tubería principal, ¿no? Esta, la que sale de fuente de agua, lo que va a conducir, ¿no? A cabezal de filtros y fertilización. Y mayormente, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Punto de lo que es el cabezal de filtrado, ¿no? Bomba, ¿no? Para mandar lo que es fertilizantes mediante inyección. Y después de ello ya tendríamos lo que es la tubería principal de distribución. Porque esta tubería de conducción no es la que nos va a conducir hasta cabezal de filtrado, pero después de ello viene, y aquí también se conoce como secundario, ¿sí? Pero aquí estamos considerando como tubería principal de distribución, ¿ya? Y después, ¿no? Tenemos lo que es ¿no? Tubería terciaria de distribución, ¿ya? O también tubería, simplemente tubería de terciaria, ¿no? La que va para lo que va a ir en medio de los ¿ya? De los sublotes, ¿no? Unidades, también podemos llamarlo. Bien, y lo cual después de ello ya vamos a pasar, ¿no? Lo que son tuberías o cintas laterales de riego, ya lo que va a distribuir al campo, y en ellas va a llevar emisores, ¿ya? Y vamos a tener también puntos, ¿no? Lo que son válvulas y arco de riego, ¿no? Y tubería secundaria de distribución, ¿ya? Y bueno, eso sería todo el sistema, ¿no? De diseño hidráulico, componentes que llevan. Ahora vamos a especificar emisores de riego por goteo. Entre caudal, ¿no? Bispresión. Bien, el caudal se va a medir, ¿no? O normalmente se mide, ¿no? Litros por hora. Y otras veces también se ha medido, ¿no? Minutos, mililitros por minuto, pero mayormente va a ser, ¿no? Litros por hora. Bien. Y también tenemos lo que es presión, que se mide, ¿no? Por bares. ¿Ya? Entonces, yo necesito, ¿no? Un caudal mayor. ¿Por qué? Porque mi cultivo es palto, no sé, dos cultivos que necesitan más agua. Entonces, no, mi caudal va a ser un poquito más. Lo que debo buscar o lo que debería buscar, lo que es bomba, que me genere, ¿no? Un presión, ya en mi último, sea aquí en mi diseño, en mi lateral de riego, ya en la punta, ¿no es cierto? Me debe dar, ¿no? Presión hasta 3 bares. ¿Y 3 bares cuánto de caudal me da? Un aproximado de 6,8 litros por hora. Esa cantidad es lo que me va a botar mi emisor por una hora. Tú ya sabes que es, ¿no? Con presión de 30, digo, 3 bares, la cantidad de agua que te va a botar tu goteo, tu emisor de goteo. Entonces, ya determina la cantidad de agua y ya sabes cuánto de agua. Simplemente lo multiplicas las horas que vas a regar. Voy a regar 2 horas. Entonces, 6,8 por 2 y no al día, o sea, 2 horas vas a regar al día. Entonces, ¿cuántos litros de agua para un día vas a necesitar? ¿No es cierto? No, pero ingeniero, mi cultivo es
¿no? Un cactus como pitahaya, ahí sí vamos a necesitar menor, ¿no? Menor, un poquito menos el agua, ¿no? Ok, entonces, ¿no? Deseo ¿no? Lo que son emisores o cintas que me genere lo que es un bar de presión nada más. ¿Ok? Entonces, tendríamos ahí, ¿no? Hasta lo que es, ¿no? Con presión de un bar, estaríamos generando hasta lo que es 4, ¿no? 4 litros por hora. 4 litros por hora. Así es. Y entonces, así vamos a tener, ¿no? En función en cada cultivo para tener, ¿no? La elección de emisores ¿no? Para el riego por goteo. Muy bien, aquí veamos, ¿no? Coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación es un sector de riego, ¿ya? Que no debe superar el 10% de caudal medio. Si el caudal medio del sector no es de 3.5 litros por hora, la variación máxima permitida debe ser, ¿no? Menor o igual a 0.35 litros por hora. Eso nomás nada, tiene que variar, ¿no? Tiene que ser menor a ese dato nada más, ya por hora. Es decir, ¿no? De 3.85 a 3.15 litros por hora. Ahí nomás tiene que variar para que sea considerado como eficiente. Pero si varía después de eso puede ser demasiado o puede ser mal, es que el emisor está mal. De repente se ha abierto mucho, y si es demasiado poquito, o sea, está variando ya de estos parámetros, de repente ya hay alguna, está bloqueando algún materia sólido, arenillas o aparición de mohos, entre otras. Muy bien. Y ahí esta variación no depende de la presión por hora y del ¿no? exponente de descarga que se va a tener. Ya aquí tenemos para medir, ¿no? Caudal, ya caudalímetro, otros lo llaman, de muchas formas podemos llamarlo. Ya y se mide pues ahí por minuto, mayormente van a tomar datos por minuto, milímetros por minuto y eso se multiplica pues por 60, ¿no es cierto? Y ahí te sale por hora, ¿ya? Y lo que es el barómetro para medir la presión de lo que es cintas laterales, ya de estas, de la tierra de riego, cintas laterales, así se llama, o tuberías laterales. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahora sí se viene también lo más importante, lo que es el diámetro de los bulbos de superficie a medida por cada gotero en función de la textura del suelo y el caudal unitario de los goteros. Ya, según en función no textura del suelo y el diámetro de bulbo a 30 centímetros de profundidad. Ya, de superficie de 30 centímetros de profundidad por metro cuadrado. Bien, ahí tenemos el tipo de suelo arenoso con gotero 4 litros por hora. 4 litros por hora, diámetro de profundidad, ¿no es cierto? En 30 centímetros vendría a ser 75. Ya goteros 8 litros por hora, ¿no? En suelo arenoso hasta 30. Y así vamos a tener, ¿no? Un cierto número de goteros en función de textura del suelo, del caudal unitario de los goteros. Muy bien. Ya bueno, ahí pueden revisar porque nos va a ganar la hora y en realidad es para revisar, son datos que pueden considerar en función a su tipo de suelo, ¿no? En suelo arenoso, arenoso franco, franco arenoso, solamente franco, franco limoso y así sucesivamente los tipos de suelos que tenemos. Ahora sí, hablemos de lo que es el riego por aspersión. Ya el riego por aspersión no se realiza por medio de unos aspersores, lo que se ve en la foto, y repartidos por el terreno y zona a regar, ¿no? Y este tipo de riego no se utiliza mucho para jardines, donde hay una gran cobertura de césped y plantas, ya movimiento así que el agua llegue a todas las partes. En la agricultura también es un sistema de regadío muy utilizado debido a su cobertura y capacidad de controlar la cantidad de agua y hora de riego. El riego por aspersión es muy común en campos de maíz, en
soya, trigo, algodón, maní, papa, girasol, alfalfa, sorgo, remolacha, azucarera y hortalizas, entre otros. Ya son en los cultivos que ¿no? que se utiliza este tipo de sistema de riego. Ya, y bueno, ¿no? Para poder hacer lo que es el riego por aspersión, ¿no? Como dato, no hay en diseño agronómico, no se habla pues de lo que es el cálculo de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Para ello no hay que conocer el primer lugar, ¿no? En primer lugar, cuál es la profundidad útil del suelo y, ¿no? y la textura de este. Y es, ¿no? la capacidad de retención de agua. Entonces, para poder así establecer su capacidad máxima de almacenamiento, así también la cantidad de agua que podría ser utilizada por la planta sin que afecte su producción. Ya la textura del suelo y su profundidad van a imponer el número de goteros a instalar por planta, así como la frecuencia de los riegos, por ejemplo. ¿No? Ahí tenemos en un suelo arenoso y poco profundo, en el que las raíces están muy superficiales y ¿no? en que además la capacidad de almacenamiento es muy reducida. Entonces debemos diseñar una instalación en que el número de goteros por planta debe ser elevado, aumentando el volumen de suelo mojado y la frecuencia de riegos en alto. Ya, entonces, ¿no? Así va a ser, ¿no? Lo que es el diseño agronómico para luego, ¿no? determinar lo que es el diseño hidráulico, ¿no? La instalación, y ahí vamos a determinar el número en este caso ya no de lo que es gotero, sino vamos a hablar, por eso hablamos cuando hablamos de diseño agronómico, que va a ser el mismo sistema, pero con diferentes datos, ¿no? Sino aquí vamos a hablar de aspersores. Capacidad de retención. No hay, no aquí lo que es capacidad de retención del agua, no debemos conocer el volumen de agua que el suelo puede conservar, ¿no? Provecho de los plantíos, ¿ok? La capacidad de retención de agua limita el caudal que debe aplicar en un riego determinado en ciertos cultivos. Para los cultivos el suelo tiene, ¿no? tiene que tener la baja capacidad de retención que requieren riegos de menor volumen, pero más frecuentes. ¿Ya? Se requieren así con, no con, digamos, y cuando tenemos suelos con capacidad de retención como suelo arcilloso, ¿no? Se requiere mayor tiempo, ¿ya? O sea, con mayor frecuencia o más seguido, pero con menor volumen. Que en un suelo que tiene alto grado de retención, ¿no? Que puede ser con, digamos, con mayor volumen, pero menos frecuente. Ya ahí tenemos los tipos de suelo, lo que es un suelo saturado, ¿no? Ya cuando tú agarras la tierra, el sustrato, ¿no? va a caer gotas de agua, ¿no es cierto? Y cuando es capacidad de campo, no agarras y puedes formar, ¿no? Barro. Bien, cuando es seco, ya pues está seco nuestro suelo, ¿no? Ya, bien, entonces esto va a ser, ¿no? En función al campo, para poder determinar, ¿no? Lo que es filtración y evapotranspiración. Ya, y en cuanto a lo que es en diseño de instalación, va a ser el mismo sistema, solo que, ¿no? Como aquí veamos, solo que se va a eliminar lo que es, ¿no? Punto de inyección, ¿ya? No se puede, así no se puede aplicar, no es recomendable hacer inyección mediante el riego por lo que es aspersión. Lo que sí vamos a tener es tuberías principales, ¿ya? De distribución, ¿ya? Y lo que es tuberías terciarias, y después tendríamos lo que es laterales. Y en vez de emisores, ya entra lo que es aspersores en diferentes puntos. Y mayormente manejables, ¿no? Ya que son utilizadas en alfalfa, ¿no? Lo que es césped, mayormente utilizado pues en áreas verdes. Para terminar, tendríamos ahí plan de operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
¿no? Condiciones básicas para un buen mantenimiento, ¿no? Pues hay que tener conocimiento de las obras de que se ha construido en sistema de riego, ¿no? Si no sabes, ¿no? No sabes dónde, por dónde está, puedes pasar incluso con una camioneta por encima de las tuberías. Entonces hay que tener, ¿no? El conocimiento de la instalación. ¿Ya? Prevención de los mantenimientos, planificación del mantenimiento programado, ¿no es cierto? ¿Ya? Directivas para la ejecución de las actividades, comunicación, ¿no? Obviamente, organización y seguimiento. De esta manera, ¿no? Estaría funcionando súper el sistema de riego tecnificado por goteo y por aspersión. Bien, entonces nos quedan 4 minutos para hacer, ¿no? Comentarios. Sí, cuando hablamos de lo que es cinta terciaria, lo que vamos a distribuir al campo, sí, hasta 100 metros es normalmente, ya, y en cuanto a lo que es emisores, no va a variar en función a presión e en función a caudal. Por eso hemos visto, ¿no? Hay el número de caudal, ya cada empresa ya viene con sus, ¿no? Con su diseño caudalímetro, ¿no? O sea, ellos utilizan un caudalímetro y lo determinan y este cinta, ¿no? Ya tiene tanto caudal y tú lo revisas las características, ¿no? Y tú lo adquieres en función a tu cultivo, cómo lo quieres. Los materiales, por ejemplo, para lo que es el riego por goteo, lo que es el sistema de goteo, no vamos a tener, ¿no? Los materiales o lo que son componentes, ¿no? Para su instalación. Y mayormente vamos a sacar, ¿no? Por hectárea, mayormente utilizado en cultivos frutales. Lo que va a venir, ¿no? Mayormente viene en kit, así es, kit de riego, ¿no? Así lo pueden llamar, ¿ya? Y donde que ya viene con bombas, ¿no? Con pH de 2, lo que mayormente es, ¿no? Utilizado para hectáreas, ¿ya? Y bueno, también viene lo que es el arrancador para bomba, filtro de lo que es oblicuo, ¿no es cierto? Acople de fertilización, manguera principal de 20, lo que es 2 diámetros, ¿no? Y su distancia de 20, de lo que es 100 metros, lo que hablábamos, ¿no? Lo que el señor preguntaba, o disculpen, no su nombre, ya, y manguera secundaria, lo que va a distribuir también de un diámetro, ¿no? Con 100 metros de largo, ya 14 válvulas manuales, ¿no es cierto? Ok, y 10.000 metros de cinta con goteros cada 20 centímetros. Ya las características de cinta que debe llevar, ¿no? Cinta con goteros italiana, espesor 8, ¿no? 8 milímetros, diámetro 16 milímetros, espaciando, ¿no? Entre goteros, lo que tiene que mantener la distancia es de 20 centímetros. Caudal de goteros, así va a venir ya acá las características, ¿no? Que vendría mayormente viene, ¿no? Con 2.1 litros por hora ya en casos de cultivos. Y si quieres más, ¿no? Es en función a tu requerimiento del cultivo, ya puedes aumentar más lo que es más emisores, ¿no? Lo que son los goteros. O puedes ponerle 2 cintas hasta 3 cintas, ¿no? Lo que va a requerir tu campo. Bueno, eso sería. Bien, ahora sí, ya nos hemos pasado el minuto. Entonces, de esta manera estaríamos terminando, ¿no? Con el curso de hoy día. Y ahí para los materiales, para la certificación, no hay que comunicarse, ¿no? O con la asesora académica, ¿no? La que les ha enviado el link, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en otro sistema educativo. Muy buenas noches con todos.